A conversar de inmediato con Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, de este gremio empresarial, porque ellos han sacado un comunicado. Precisamente voy a colocar aquí el comunicado a doble pantalla, estimada Andrea. El comunicado dice lo siguiente de Comex Perú. El sicariato, extorsiones y uso de armamento de guerra deben tipificarse como terrorismo. Señala Comex Perú que urge que la presidenta asuma su liderazgo y convoque al Consejo de Estado para que se tome la urgente decisión de tipificar al sicariato, la extorsión y el uso de armamento de guerra como terrorismo, lo que conllevará de inmediato a endurecer las penas contra estos criminales que vienen haciendo de las suyas, aquí en Lima, en Trujillo, ni qué decirlo, en Sullana, en Piura, en Chiclayo, en todo el norte del país. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado señor Jaime Dupuy, le saluda Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. Hola Joel, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, este comunicado, ustedes reclaman al gobierno que ponga las pilas en este tema de la seguridad ciudadana. Sí, claro que sí, Joel. Y el comunicado es fuerte porque creemos que el tema se está saliendo de las manos, ¿no? Y eso lo sufrimos en el día a día. Acá no estamos hablando, pues, de temas de hurtos menores, robos, sino es un sistema delincuencial ya de mucha gravedad, que lo vemos con bandas criminales, crimen organizado a nivel nacional, economías ilegales. En el norte se ve mucho el tema de la minería ilegal. Y no es posible que hasta hace pocos días haya habido hasta atentados contra comedores populares. Hemos visto todo el tema con el transporte público. Desde hace mucho tiempo, los gremios de bodegueros, por ejemplo, todas las tiendas del sector de Gamarra en Lima, vienen justamente hablando de este problema de extorsiones. Entonces, yo escucho las declaraciones de la presidenta y sí, claro, acá no se trata de criticar por criticar, todos tenemos que estar alineados para trabajar, pero hay que trabajar, ¿no? Y una cosa es hablar y otra cosa es ver en los hechos que realmente las cosas se estén dando. Y lo que vemos es que, vamos, no se está trabajando bien, ¿no? Y la cosa se va incrementando. El gobierno no se ha dado cuenta de la real dimensión de estas nuevas bandas criminales, de estos extorsionadores, utilizan armamento de guerra, como ustedes señalan precisamente en su comunicado. El gobierno está en otra cosa, pensando en sus problemas y no en este tema tan preocupante. Mira, yo creo que sí tienen que haberse dado cuenta de lo que viene ocurriendo, porque sería muy difícil no darse cuenta, Sí. pero entiendo que el problema está en la parte de gestión. ¿Qué hacer para enfrentarlo? Y eso es lo que Mm. vemos que de repente por la coyuntura política del día a día y de un gobierno que está más o menos en estado de sobrevivencia, no se están tomando las decisiones firmes y serias que deberían tomarse, ¿no? Porque como Mm. decimos en el comunicado, acá no es un tema, esto no es culpa de este gobierno, se viene arrastrando hace un tiempo atrás, pero el gobierno lo tiene que enfrentar actualmente. Y no es culpa solamente del Ejecutivo, sino que hay una serie de actores que tienen que alinearse, porque hay responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que tienen que alinearse. Y por eso es que llamamos en el Consejo Directivo, en el comunicado, perdón, a que se pueda convocar un Consejo de Estado para que todos estos órganos se junten y alineen una estrategia firme y decidida para enfrentar de una vez el problema. Y hay una serie de acciones que se pueden ir tomando, ¿no? La batalla frente al crimen organizado, las extorsiones, el sicariato. Lo vemos en el día a día. El tema se ha rebalsado, ¿no? Y yo creo que ya, sí, definitivamente estamos perdiendo la batalla. ¿Qué es lo que puede hacer este Ujú. Consejo de Estado cuando se una? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hablábamos de estos proyectos de ley que están en el Congreso para hablar de la figura del terrorismo urbano, ¿no? O sea, Ujú. hay medidas legales que deben utilizarse, que hay que darles herramientas a la policía, a los determinados operadores de justicia, para justamente desincentivar estas actitudes, estos crímenes que se están cometiendo, ¿no? Entonces hay un Ujú. marco legal que debe ser fortalecido. Hay que retrotraer una modificación que se hizo en el Congreso sobre el crimen organizado, que significó hacerlo más laxo. Tiene que fortalecerse ese asunto. Y definitivamente recursos. Hay mucha labor de inteligencia que tiene que realizarse por parte de la policía, trabajar con un grupo de fiscales, que efectivamente, vamos, que hagan las cosas, ¿no? No se pueden soltar a los delincuentes. O sea, hay una estrategia que tiene que implementarse.
Ayer hablábamos aquí con Diego Bazán, congresista de la República. Él presentó un proyecto de ley de terrorismo urbano. ¿Ustedes apoyan que se endurezcan las penas y que se tipifique entonces como terrorismo urbano a estos sicarios, estos extorsionadores? Sin duda que sí, pero que tiene que ser dentro de una estrategia más amplia, ¿no? Porque de nada te sirve tener un marco legal robusto si los operadores no están funcionando, Ajá. si tus jueces, si tus fiscales, si tu policía no funciona bien. Entonces, tiene que ser parte de una estrategia conjunta. Ajá. Ahora, estimado Jaime, conversamos en directo con Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú. ¿Cómo este escenario de crimen, de bandas de extorsionadores, impacta en la economía local, regional y nacional? Sí, mira, y hay varios niveles, ¿no? Y Ujú, eso lo sufrimos. O sea, tienes un impacto al ciudadano en el día a día, que no es ujú, posible que tu principal elemento de seguridad que tiene que garantizar, tu principal elemento que tiene que garantizar el gobierno es la seguridad. Entonces, el hecho que no se esté brindando esa seguridad plenamente significa ya una falencia por parte del gobierno. El ciudadano tiene que sentirse tranquilo para vivir tranquilamente. ujú, Segundo, tienes un nivel de impacto muy fuerte en cuanto a la economía. Tienes un tejido empresarial en el país prácticamente del 99% que son MIPES y tienes un porcentaje bastante importante de MIPES que están sufriendo las consecuencias de esta delincuencia que las afecta en el día a día. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del transporte público, cómo están parando el transporte público en Lima Norte porque no pueden seguir operando por un tema de miedo frente a las extorsiones. Y sin duda, ya hablando un poco más macro, el elemento de seguridad es uno de los pilares fundamentales para promover la inversión en el país. Y no solamente la inversión nacional a todo tamaño, sino inversión extranjera. La inversión privada es el motor de la economía en el país. Si no tienes un nivel mínimo de estabilidad y de seguridad, la inversión no se va a dar. Y eso es lo que necesitamos para reactivarnos, ¿no? Para sacar a la gente de la pobreza, para desarrollar económicamente. Y ujú. estamos a puertas de ser anfitriones de una gran reunión de APEC que se va a realizar en el Perú. ¿Y qué mensaje le estamos dando a las personas que les estamos diciendo que vengan a invertir en el país si es que vivimos esta situación, ¿no? Ujú. Hay un cálculo de porcentaje, por ejemplo, que dejamos de ingresar a consecuencia del crimen en el país. Mira, con respecto al crimen en general no tengo la data, pero cuando hablamos de estos temas de crímenes organizados, uno de los elementos que les comentaba y que lo está sufriendo más el norte del país, por ejemplo, que en realidad ya está, es Es la la minería minería ilegal, ilegal. correcto, como Ujú, parte del concepto de economías ilegales en general. ujú, Y si hablamos de la minería ilegal, es importante establecer que hoy por hoy es la primera actividad ilícita en el Perú por encima del narcotráfico. Esos ujú. son datos impresionantes, ¿no? Se calcula que el 44% de toda la producción de oro nacional es ilegal. Y más o menos que esto estamos estimando en un valor de 4.000 millones de dólares. Imagínate lo que significa esto. 4.000 millones de dólares. ¿Esto qué El supone? 44% de toda la producción de oro es ilegal. Es increíble. Ajá, y esta economía, ¿cómo se blanquea, digamos, aquí en el país, ¿no? Claro, y Este- eso va de la mano con narcotráfico, con trata de personas, con extorsión, en fin, una ajá, serie de elementos adicionales que van a estar relacionados con esta actividad ilegal, ¿no? ajá. Y la minería ilegal y este dinero, ¿no? Que detallas, ¿financian organizaciones criminales? Pero por ¿Financian? supuesto, pero por supuesto, las organizaciones criminales necesitan dinero para financiarse. Y si tienes que una de las principales, o ya la principal actividad ilegal en el país es la minería ilegal, obviamente que es un mecanismo de financiamiento de bandas criminales. Y Ujú, ojo, que también está muy vinculado con muchas personas de la política. Entonces, por eso también es muy importante hablar sobre estas propuestas normativas que se vienen hablando sobre permitir el financiamiento privado de los partidos políticos, porque si no, vas a estar no vas a estar en igualdad de condiciones y vas a tener muchos movimientos políticos que al no poder tener financiamiento formal, legal del sector privado, van a seguir financiándose por economías ilegales. ujú. Y eso es O algo sea, que este Congreso tiene que verlo para las próximas elecciones. es preocupante, ¿no? ¿Qué más les sugieren a ustedes como gremio al Parlamento de cara a la minería ilegal? Mira, hay una serie de temas. Uno de los principales es que no se vuelva a prorrogar el reinfo, que ha sido un mecanismo que no ha funcionado y ha sido mal utilizado y ha generado mayor porcentaje de economía ilegal. Y por eso ahí es importante un proyecto que entendemos que viene trabajándose desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el Ejecutivo, para que se presente al Congreso,
Ujú. para hablar sobre un proyecto normativo que pueda ayudar a promover lo que se llama la minería artesanal. Pero la minería ilegal no puede existir y tiene que haber muchos mecanismos legales, no solamente la no prórroga del REINFO, sino mecanismos de trazabilidad y de restricción de insumos que se utilizan en la minería ilegal, como el mercurio y otras cosas más. En realidad, no hay nada nuevo que decir. El tema ya está sobre la mesa, hay proyectos normativos, lo que falta ahora es que se hagan, que se aprueben, que el Congreso haga su parte, que el Ejecutivo haga su parte, que los operadores de justicia hagan su parte. Y nosotros, como gremios empresariales, organizaciones del sector privado, la ciudadanía, tenemos que constantemente alertar y ya de manera fuerte que eso se tenga que hacer. En efecto, ¿no? Totalmente coincidimos con usted, estimado señor Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú. Muchísimas gracias por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Bueno, lo decimos nosotros, lo dicen los gremios, lo dice el ciudadano de a pie en Sol TV, indudablemente la minería ilegal y este financiamiento a las bandas criminales son un verdadero dolor de cabeza para todos, para todos. ¿Qué hace el gobierno? En breve nos vamos a ir en directo al Congreso de la República para escuchar a los parlamentarios. Muchísimas gracias, estimado señor Jaime Dupuy, director ejecutivo de COMEX, pero gracias y muy buenas Gracias tardes. a ti, Joel. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Nos vamos a la primera pausa comercial.